Para hoy tenemos el tema de la creatividad aplicada a la gerencia como la habilidad que tenemos en este momento ya para evaluar en la sesión del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces recordemos en primera instancia que ya en dos puntos, en dos apartes de la asignatura hemos hablado sobre el tema de la creatividad. Entonces, el primero fue cuando hablábamos de praxeología, donde identificamos que la creatividad simplemente es el resultante de un proceso de reflexión que me permite a mí construir a partir del conocimiento una opción de mejora o una altiva que me permita a mí mejorar un proceso o simplemente operar de alguna forma diferente a la cotidiana conforme a la facilidad que yo pueda darle para mejorar o dar mayor agilidad al proceso. ¿Listo? Y la segunda fue cuando hablábamos del pensamiento estratégico, donde hablábamos que la integración de todos los procesos y enfocar el pensamiento, las actividades al logro de los objetivos y metas propuestas me lleva a comprender y a definir alternativas completamente adaptadas a mis necesidades a fin de enfocarme al logro de estas alternativas. Entonces, dos elementos, dos ocasiones en las que concebimos que la creatividad era un elemento que estaba totalmente fundamentado en un pensamiento crítico. Entonces, simplemente la creatividad tiene un requerimiento como tal y es tener un conocimiento. Entonces, en la medida en la que yo tenga conocimiento referente a una materia, tengo la posibilidad de definir alternativas que me permiten definir simulaciones o escenarios simulados para comprender y poder operar dentro del mismo. En la medida en la que yo conozco el escenario en el cual me encuentro, puedo definir diferentes alternativas y puedo prever cuál va a ser el comportamiento de ellas dentro del mismo contexto. ¿Listo? Entonces, así las cosas. Recuerde que cualquier duda que tengan, simplemente tienen el loguito de levantar la mano y una vez terminemos una sección, pues yo hago una pausa y hacemos preguntas. ¿Listo, muchachos? Entonces, comenzamos. Entonces, cuando hablamos de la creatividad, recordemos que lo primero que hablamos es la competencia que permite producir ideas nuevas y propuestas que permiten hacer descubrimientos, invenciones, crear obras de arte, lo cual recibe la aprobación y valoración de los demás como algo útil. Entonces, lo primero que debo identificar es que cuando hablo de creatividad, esta, para ser reconocida y ser avalada, debe tener un principio de utilidad. Es decir, debe servir para aquello para lo cual fue concebido. Si no, pues simplemente debe quedarse en el mundo de las ideas. Si en la medida en la que yo tenga la posibilidad de aterrizarlo y demostrar que tiene una utilidad, efectivamente puedo demostrar y puedo acreditar que esta idea puede ser aplicada y desplegada dentro de un contexto. ¿Listo? Cuando usted toma decisiones, resuelve problemas o debe ingeniarse una estrategia que requiere la creatividad. Entonces, simplemente se convierte la creatividad en un elemento completamente innato del ser humano. Simplemente parte de la necesidad de definir opciones o alternativas diferentes a las que ya tenemos para cumplir algún objetivo o alguna meta. Todo lo que conocemos hoy en día ha surgido de la creatividad. El computador surgió de la creatividad, el PowerPoint surgió de la creatividad, todo lo que conocemos, nuestra ropa, nuestros muebles, nuestros enseres, hasta nuestra casa, parte de la creatividad. Nuestro trabajo en algún momento no existía, pero fue creado porque surgió una necesidad y surgió una idea a partir de la cual esa necesidad podría ser suplida. La creatividad y el perfil creativo, debemos saber que cuando hablamos de perfil, hablamos simplemente de algo aplicado a un requerimiento. Entonces, decimos que la creatividad está presente en nuestro portafolio de competencias personales. Y es la realidad, todos somos creativos a nuestro modo. Diariamente ideamos nuevas alternativas de hacer las cosas, nuevas formas de amarrar zapatos, nuevas formas de ponernos los pantalones, nuevas formas de ponernos la blusa, la camisa, de peinarnos, de las damas de maquillarse, pues obviamente alguno que otro hombre que desea maquillarse pues también, pero entonces todo parte de la creatividad y pues obviamente depende de una destreza, pues que simplemente parte de la estimulación de, de,
del individuo a partir de una necesidad. Entonces, en la medida en la que usted puede crear algo, también puede desarrollarlo y perfeccionarlo. Entonces, ante esa necesidad de perfeccionamiento, de mejoramiento, surge la creatividad como herramienta para que usted genere este tipo de procesos. Pero una persona creativa tiene una serie de características y aquí es donde me va a ayudar Jenny Paola. Entonces, las características de una persona varían respecto a la otra y eso es algo claro. Todos somos creativos de diferentes formas. ¿Por qué? Porque todos usamos alternativas completamente diferentes respecto a algo. Entonces, una persona puede resolver problemas en la oficina a partir del uso de herramientas matemáticas. ¿Por qué? Porque simplemente su formación y sus fortalezas son más analíticas y son más matemáticas, más calculadoras. Entonces, en la medida en la que esa persona tiene una alternativa, yo puedo hacerla por el lado cualitativo. Simplemente desarrollar procesos y definir estructuras que me permitan facilitar la solución de la situación. Entonces, bajo esa premisa, hay tanta variedad en el perfil creativo como personas hay. Entonces, depende de las habilidades que desarrollemos cada uno. Y sabemos que todos tenemos habilidades completamente diferentes. Entonces, Jenny Paola, ayúdame. ¿Cuáles son las características de una persona creativa? Primero, ninguna categorización permite indicar que un individuo cuente con un determinado cúmulo de cualidades. En cambio, se debe prestar especial cuidado a la capacidad de aplicarlas en pro de la solución de problemas reales de un escenario. No se debe incurrir en el error de buscar la especificidad en aquellos rasgos de comportamiento que le son propios a personas que vienen desarrollando en diferente grado. En cambio, sí debemos enfatizar aquellas competencias creativas que permiten detectar en la conducta del individuo aquellas señales de creatividad que requerimos. Gracias. Entonces, aquí vemos dos elementos que son supremamente importantes. El primero, cada individuo tiene un modelo y una estructura creativa completamente diferente. Esta obedece básicamente a las necesidades que tiene el entorno y la forma en que él se exige para desempeñarse en él. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque no podemos clasificar unas características creativas porque realmente es casi que imposible. Entonces, simplemente lo que hacemos es dar unas generalidades que nos permiten comprender que la creatividad es algo completamente abstracto, algo completamente ilemórfico, no tiene ningún tipo de forma, es completamente afo. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué es lo único que podemos definir? Que la creatividad está asociada a la necesidad del individuo de interactuar en un escenario, de participar en él, de proponer en él, de mejorarlo o simplemente de modificarlo conforme a las expectativas y las necesidades que tiene él. Obviamente siempre aportando al mejoramiento del mismo. ¿Listo? Y en segundo elemento, en segundo momento, hablamos del origen de la creatividad. Pues la creatividad viene de las competencias del individuo. Entonces, aquellos rasgos de comportamiento que me definen y que vienen conmigo de nacimiento o que bien he desarrollado a lo largo de los años. Entonces, básicamente, ustedes están aquí en la universidad haciendo un pregrado con este propósito, con el simple fin de obtener rasgos de comportamiento y mejorar otros rasgos que les va a permitir más adelante ser creativos dentro del contexto empresarial laboral para el cual se están preparando. ¿Listo? Entonces, aquí las competencias creativas le permiten detectar a usted la conducta del individuo y permitirle aporte con base a las necesidades y los requerimientos del contexto. Entonces, de forma general, cuando hablamos de características, casi que de acuerdo a lo que hemos hablado, hablamos de elementos que como tal no se convierten en características, sino rasgos distintivos, más que características, rasgos distintivos de personas creativas. Y son rasgos que todos tenemos y todos contamos con él en algún momento. Algunos podrán decir, es que yo soy muy tímido y no tengo fluidez verbal, pero hay algunos escenarios en los que sí los tiene. Puede ser con los amigos, con el novio, con la familia. Con ellos, son contextos en los cuales yo puedo tener fluidez verbal, puedo participar, puedo proponer y pues obviamente surgen elementos creativos.
La originalidad, que es la base del mismo. Entonces, simplemente, casi que la originalidad es un rasgo de la personalidad. Y cada uno tiene su estilo de ver las cosas, de confrontar, comprenderlas, y parten de la interpretación de la mente. De qué forma usted interpreta un escenario, interpreta un contexto, interpreta sus características, y a su vez usted interpreta sus necesidades. A partir de esa interpretación de las necesidades, usted como individuo tiene la posibilidad de proponer un elemento a ellos. ¿Listo? Tenemos la inteligencia elevada, que básicamente es la tecnificación del conocimiento a partir del cual, pues simplemente yo tengo unas competencias básicas y las fortalezco a partir de la academia, la contextualización o cualquier tipo de proceso que me permita a mí tecnificarla y elevarla fuera del nivel básico del cual tengo. Entonces, aquí siempre surge una polémica porque si hablamos de habilidades, la inteligencia elevada, muy seguramente muchos van a decir, pero venga, entonces, ¿cómo hacen los artistas? Los artistas nunca adelantan un proceso de tecnificación. Entonces, y resulta que sí. Ellos la tecnificación la hacen a partir del conocimiento de los instrumentos que a partir de los cuales pueden plasmar su arte y su técnica, desarrollar su técnica, pero esta siempre tiene lo que se conoce como una influencia. Y es entonces cuando escuchamos que algunos grupos musicales tienen influencia de otros. Significa que hay rasgos distintivos que han fortalecido el componente técnico de ejecución de la actividad. Entonces, los artistas, los pintores, tienen una influencia de algunas técnicas que desarrollaban algunos pintores antiguos. Y pues obviamente a su vez los músicos tienen algunas influencias de técnicas y rasgos técnicos que usaban algunas bandas que pues generar admiración y pues al estudiarlas se dieron cuenta de que había un contexto técnico que fortalecía este elemento que fundamentaba la técnica penal. ¿Listo? Obviamente son meticulosos y tienen mucha atención a la novedad y pues eso no propiamente es un rasgo, pero sin embargo es una cualidad porque al comprender todos de una forma diferente la realidad, todos podemos poner atención a diferentes elementos. Entonces, la atención a la novedad es identificar en qué momento usted puede participar y de qué forma a partir de usted puede proponer. Obviamente los creativos son independientes y ahí el principio de autonomía debe primar porque si es su idea, usted es la persona que debe estar a cargo de plantearla y de ejecutarla. Son pescadores de ideas y pues obviamente respecto a esto es importante comprender que las personas y los creativos eh, siempre están buscando ideas en el azar y los encuentran en la televisión, en la calle, en cualquier lugar. En el lugar menos pesado llegan ideas y es básicamente lo que nos atañe a nivel laboral. Siempre que tenemos un problema o un evento o estamos pensando en algo, eh, lo llevamos a diferentes escenarios, lo llevamos a la casa, lo llevamos en la calle, y el objetivo de llevarlo de esta forma básicamente es llevarlo a un punto en el que yo como persona pues pueda encontrar una solución o una alternativa para que de esta forma el individuo o yo pueda intervenir en ese evento y pues obviamente solucionarlo o llevarlo a buen término. ¿Listo? Eh, la comunicación no verbal, pues eso sí es clave. Recordemos que hoy en día la comunicación verbal consiste o equivale al 30% de la comunicación. El resto de la comunicación ya está dado a través de diferentes opciones, la expresión corporal, la expresión facial, el intercambio de ideas, el tono y muchos otros elementos que forman parte de la comunicación, tal como lo vimos la semana pasada. También vimos que habían unos elementos asociados al canal de comunicación y al mensaje. Buscan diversas alternativas para resolver problemas, es decir, pues obviamente los creativos son altamente recursivos y dentro del perfil empresarial esto es algo que buscan las empresas, pero obviamente la recursividad del conocimiento
en gran parte. Entonces, en la medida en la que usted conozca y tenga experiencia en el desarrollo de un proceso, pues usted va a contar con una baraja bastante amplia de alternativas de ejecución que le van a permitir a usted comprender la situación y proponer algunas opciones o alternativas que les van a permitir intervenirlos. ¿Listo? Se enfoca en la solución de problemas a partir de la practicidad, tal como lo dijimos, son prácticos. En lugar de ver un problema, simplemente ven una situación que hay que buscar una solución. ¿Listo? Siempre creen en la posible de hacer las cosas de modos diferentes y mejor. Y siempre están proponiendo, siempre tienen nuevas alternativas para mejorar o por mejora o simplemente por novedad, hacen las cosas diferentes y nos damos cuenta que el resultado tiende a ser el mismo o hasta mejor, en cuyo caso simplemente podemos decir que se fundamentan en un principio experimental. Surge una alternativa, la aplican y pues si se equivocan, pues vuelven y realizan el proceso, pero si les sale bien, pues ya encontraron una nueva forma de afrontar las cosas, de solucionar las cosas. ¿Listo? Son persistentes, no declinan ante el fracaso, buscan el sentido de las cosas antes de pensar en ellas como resultado. Y este es un elemento clave, porque aplicar a cada proceso la interpretación personal pues me va a permitir a mí no solamente comprender el contexto de una forma sencilla, sino proponer mejores alternativas. Y le interesa más el por qué que el para qué, frente al mismo que las personas, frente al mismo que de las cosas. Entonces, ser crítico es diferente a ser polémico. Entonces, las personas creativas son críticas, argumentativas, y entonces se cuestionan el por qué hacen eso, pero no preguntan para qué. Simplemente saben que tienen que hacerlo y buscan alternativas para hacerlo. ¿Listo? Obviamente hay unas fases pues que a nivel general los grandes psicólogos a nivel organizacional han dicho que hay una secuencia de pasos a nivel de procesos que me permiten a mí como administrativo aplicar la creatividad al modelo gerencial. Entonces, aquí vemos que el doctor Paul Torrance, que es uno de los pensadores a nivel de psicología organizacional más influyentes que hay hoy en día en Estados Unidos, docente de la Universidad de Georgia, nos habla de que las habilidades creativas tienen un proceso que se dan a partir de 4 momentos básicos, que parten de su incubación, de su preparación, de su incubación, la iluminación y la verificación. Y si nos damos cuenta que es básicamente un ciclo, el ciclo de la idea. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, la preparación simplemente consiste en el proceso de recopilar toda la información que yo necesite respecto a un evento. Entonces, hablar de información, recordemos que dentro del proceso de toma de decisiones y el proceso de diagnóstico consiste en buscar diferentes fuentes, analizar no solamente el contexto, sino hablar de comprenderlo. Entonces, en la medida en la que yo tenga mayor información sobre el contexto sobre el cual quiero intervenir, pues mayor alternativa tengo de percibirlo, de comprenderlo y pues obviamente de generar alternativas de selección. ¿Listo? A partir de la información viene la incubación, que parte del proceso de análisis de la información. Aquí me concentro en la corrección y la búsqueda de datos. Entonces, ¿estos datos a qué me llevan? A que simplemente ya una vez información, comienzo a adelantar un proceso de clasificación, donde el nivel de prioridad de esa clasificación está fundamentada básicamente en la necesidad. Y luego viene la iluminación, que es el proceso a partir del cual nos damos cuenta y se identifica más como un proceso de salida de información, que suele aparecer desde un periodo de confusión, desequilibrio y duda. Entonces, yo tengo la información y tengo los datos y no sé qué hacer con ellos. Entonces, cuando hablamos de iluminación, que suena hasta un poco curioso porque podemos decir que se nos iluminan las ideas y tendemos a satirizarlo un poco, nos damos cuenta que básicamente es eso.
Es simplemente un periodo en el que yo salgo de ese desequilibrio y de esa duda que me atañe y comienzo a comprender el contexto como lo concibo. Y pues ahí eso me lleva automáticamente al proceso de verificación, que simplemente es un proceso a partir del cual yo evalúo la utilidad temporal del objeto o del proceso de creación, el resultante. Es decir, casi que puedo decir que evalúo el nivel de utilidad de la idea. Entonces, es el proceso a partir del cual yo paso esa idea de una concepción interna a una concepción externa. Entonces, quiero llevarlo a la realidad, quiero verlo aplicado y quiero verlo desarrollado. Entonces, eh, obviamente, aquí viene una concepción adicional, y es que debo ser creativo una vez más, porque soy creativo en la medida en la que yo, como trabajador o como individuo, concibo la idea, pero debo ser doblemente creativo porque no solamente la concebí, sino ahora debo aplicarla, debo desarrollarla y pues esto me lleva a mí a comprender que como individuo debo aplicar un nuevo proceso creativo para su desarrollo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evaluamos la creatividad? Entonces, tenemos tres elementos que nos permite eh, concebir tres propiedades de los cuales comprenderlos y dimensionarlos me permite a mí no solamente concebir productos, ideas, desarrollarlas o ejecutarlas, sino también garantizar que sean óptimas y que sean exitosas. Entonces, el primero, lo que yo debo saber es que debo ser original o novedoso. Es decir, la idea debe ser algo que no se ha aplicado. Algunos tienden a llamar la innovación como simplemente la creación, pero es que innovación como tal, parte del proceso creativo eh, se caracteriza de él, pero también parte del mejoramiento. Entonces, el proceso creativo que fundamenta simplemente la intervención de una idea de utilidad a responder a una necesidad que realmente no está siendo satisfecha o puede ser satisfecha de una forma diferente que pues mejoraría la experiencia. Entonces, bajo esta premisa, entonces, puedo ser original o novedoso a partir del planteamiento de una idea de algo que no existe. ¿Listo? La segunda, como ya lo dijimos, ser útil o interesante. Entonces, captar, impactar. ¿De qué forma la idea puede generar un impacto de mejoramiento o puede generar un impacto en la medida en la que puede ser llamativo? Entonces, en la que es llamativo puede ser eh, parte de su utilidad. Entonces, es útil y por tal razón es llamativo. ¿Listo? Entonces, debe servir para algo y pues obviamente si no tiene alguna utilidad de pronto práctica, pues puede ser admirada, en cuyo caso pues es donde hablamos que puede ser impactante. ¿Listo? Y tercero, requiere reflejar la huella o marca de su creador. Pues aquí es cuando evidenciamos que efectivamente cualquier idea debe tener el sello distintivo propio de la persona. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué decimos? Que debe caracterizarse o debe describir a la persona, a su creador. Entonces, tal como lo decíamos cuando comenzamos, al partir o al subir de las competencias básicas del individuo, deben ser un rasgo distintivo de su naturaleza. ¿Listo? Esta evaluación define realmente lo realmente creativo de otros esfuerzos que se le parecen y desarrollan como competencia diferenciadora, que es la creatividad gerencial y empresarial. Entonces, la aplicación de todos estos elementos a la empresa es lo que permite día a día no solamente garantizar su operatividad, sino garantizar que haya procesos de mejoramiento, procesos de innovación a nivel operativo, a nivel de los productos o a nivel de todo el contexto organizacional. Entonces, eh, vamos a ver, Nicolás, que pues nos puedes contar un poquito de esto, de la innovación como proceso gerencial. Entonces, cuéntanos en qué consiste, Nicolás. La innovación como un proceso gerencial dice, actualmente hablamos de un esquema globalizado que supone la interacción de actividades económicas y culturales, bienes y servicios generados por un sistema con muchos jugadores y actores.
Pero lo realmente importante en este juego globalizado es a la velocidad que se mueven las piezas. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, ¿qué es importante comprender en este elemento? Básicamente que la innovación parte de la creatividad. Y aplicado al contexto gerencial, la creatividad debe ser un elemento que debe ser constante, dinámico y muy rápido. La capacidad, ¿por qué? Porque simplemente la capacidad de adaptación al cambio del entorno externo me lleva a mí a moverme a la velocidad de él y estar constantemente proponiendo. De ahí cuando hablábamos del tema de praxeología organizacional, de la necesidad de la organización. La necesidad hoy en día necesita personas que constantemente están proponiendo, personas que realmente sean críticas y esa crítica genere propuestas de mejoramiento y que a su vez no solamente mejoren a nivel individual, sino mejoren a nivel procedimental la organización. Entonces, todo esto me lleva a mí a obedecer principios de eficiencia, eficacia, productividad, que es en últimas lo que realmente necesita la organización. Y esa productividad, esa eficiencia de procesos y esa eficacia en actividades de qué depende, eso no depende del gerente, depende de la operación de cada individuo de la empresa. Por eso es que cuando hablamos de la creatividad, hablamos que es el eje de elementos tan importantes como el pensamiento estratégico y el principio de praxeología organizacional. ¿Listo? Entonces, en estos momentos donde el mercado existe un sesgo hacia la hipercompetencia, el gran juego del mundo se llama velocidad. El mundo se está dividiendo en dos, países rápidos al cambio y países lentos al cambio. ¿Quién va a sobrevivir? Pues hombre, ya hoy en día esto está más que marcado. Y es que países que están como Estados Unidos ya están pasando en un segundo plano. Y vienen detrás de Estados Unidos países que a nivel competitivo están marcando la diferencia. Y es cuando países como mucho terreno de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque simplemente son países que han dado mayor enfoque y mayor énfasis a los principios de innovación, de creatividad, enfocados a la productividad y al desarrollo de sus empresas. Entonces, en la medida en la que este tipo de propuestas a nivel competitivo se, se fundamentan en el eje de la competencia, decimos que tenemos grandes hipercompetidores, es decir, competidores que realmente son de alto desempeño. Y como lo veíamos, pues actualmente, cuando hablamos de alto desempeño, hablamos de la tendencia de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy en día precisamente están asociando a sus filas trabajadores de alto desempeño. Porque tienen como propósito simplemente estructurar equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que lograr esta meta, convertirse en entidades hipercompetidoras. ¿Listo? Adicionalmente, vemos que nos encontramos ante una realidad que refleja que la polarización de la riqueza cada vez se afianza más y más. La competencia es muy agresiva y tenemos que entrar al mundo del cambio a una altísima velocidad. No podemos esperar. Y porque simplemente, y aquí lo dice, aquí ya nos refleja la realidad de la competencia hoy en día. Simplemente o somos o nos adaptamos al cambio, nos adaptamos a la capacidad de hipercompetidores o simplemente el mercado nos va rezagando y únicamente va a permitir que se adapten todas aquellas empresas que se adapten a él. Entonces, el capital se va a refugiar en ellas y las personas o las empresas que no se adapten a este principio, pues van a ir quedando rezagadas y obviamente, pues totalmente descapitalizadas. ¿Listo? Entonces, la realidad que nos exige actuar un entorno que nos bombardea de competencia y que cambia velozmente, es determinante que reaccionemos a todas estas señales. En general, este proceso de reacción involucra un cambio y viene entonces la pregunta clave. ¿Nos sumamos al cambio? ¿Cómo logramos crear ventajas competitivas sobre los otros jugadores? Entramos en el juego de ganar y cómo jugamos. Y pues yo diría que aquí hay que tomar otra, y es, tenemos las fortalezas y las competencias para hacerlo. Y entonces aquí es cuando no solamente tomamos la perspectiva organizacional, sino también a nivel gerencial debemos pensar que el fortalecimiento de todo este sistema debe partir de las competencias
y, y la interacción de las personas, el rol que tienen las personas en este elemento que se llama competencia. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o cómo vamos, chicos. ¿Estamos bien? Bien, profe. Sí, señor. Listo. Sí, Chicos, profe. hasta ahí estamos bien, no hay ninguna duda. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ayúdame por favor, Jenny. Entonces, todos los caminos indican que el único camino es innovar. ¿Por qué? Esta debe ser nuestra bandera, pero todo no queda allí. En este camino caen muchos, no es solo andar en él. En el interín, no solo podemos caer, sino quedar fuera del juego. Debemos jugar a paso seguro. Entonces surge la otra pregunta. ¿Cómo innovar y no morir en el intento? La manera de competir y hacer negocios es otra. La arena de juego es un bombardeo de periodos continuos de cambio donde nos estamos viendo sometidos a una serie de fuerzas de cambio tales como globalización, redimensionamiento de las empresas, fusiones, alianzas estratégicas, competencia, tecnología de la información. Clientes cada vez más exigentes, lo que se traduce en la necesidad de nuevos productos y procesos, actualización e innovación. Entonces, aquí nos da una cachetada muy grande. Muchas gracias, Jenny. Entonces, aquí nos da una cachetada muy grande porque nos dice, venga, las organizaciones deben enfrentarse a la globalización, al redimensionamiento de las empresas, a las fusiones, alianzas estratégicas, competencia, tecnología de información, pero ¿quién crea esto? ¿Quién es el que se encarga de generar nuevas propuestas y nuevos modelos gerenciales? ¿Quién es el que se encarga de generar nuevas reorganizaciones de las empresas de tal forma que la empresa dimensiona y consigue nuevas formas para optimizar sus procesos? Entonces, es el individuo. Entonces, la innovación parte de la creatividad del individuo. Y aquí nos devolvemos de algo tan grande a algo mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque es que la suma de individuos es lo que nos lleva a componer todo este sistema como lo conocemos. Entonces, en la medida en la que yo, como individuo, comprendo que mi rol está en proponer e innovar, debo romper esa estructura mecánica de la que hablábamos cuando hablábamos del trabajador del común, cuando hablábamos de praxeología. El individuo que solamente llega, ve los insumos de sus procesos, los organiza y los ejecuta, y vuelve y comienza. Ese elemento está quedando atrás y démonos cuenta cómo el cambio se convierte en un elemento base y fundamental de la organización, porque la organización se mide a partir de productividad y la productividad es la que realmente define las ventajas competitivas. Y ventajas competitivas son las únicas que le permiten a la organización intervenir en estos mercados. Y no solamente intervenir, sino responder a esa pregunta. Entonces, a través de mis ventajas competitivas, a través del individuo, a través de mis trabajadores, a través de su conocimiento, su capacidad de innovación, ¿cómo puedo innovar, ingresar a esos mercados y no morir en el intento? Entonces, hay un contexto muy grande que me permite aterrizar todo este tema de una forma muy compleja y es simplemente comprender que esta complejidad es y parte de la complejidad de la mente del ser humano. En la medida en la que comprendamos que la mente del ser humano es la que me permite definir, comprender e intervenir este sistema, yo puedo pensar que el ser humano es tan complejo, tan técnico y tan preparado que puede hacerlo. Porque si lo creó porque tiene la capacidad de intervenirlo. Pero entonces, obviamente, esa intervención va asociada a un componente técnico que parte del conocimiento y parte de la generación de ideas y parte de la creatividad para entrar en él. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé, chicos, si hasta ahí tenemos alguna duda. No, señor. ¿No? No, profe. No, señor. Bueno, muchachos, No, entonces señor. creo que vamos a dejar hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Ya ahí tenemos, entonces,
hoy no vamos a dejar actividad, pero sí voy a habilitar el enlace. ¿Listo, muchachos? Esto con el fin de que descansemos. Yo sé que han sido semanas difíciles. Entonces, Dios mediante, nos vemos. Entonces, nuestro próximo encuentro, nuestra próxima clase sería el día 15 de abril. ¿Listo? Exactamente de hoy en 15 días. ¿Correcto? Listo, profe. Entonces, muchachos, no sé si tengamos dudas. Profe, ¿el enlace de qué vas a habilitar? El enlace para subir la actividad de la semana pasada. Recordemos que tenemos que subir a hoy la descripción del modelo de comunicación de nuestra empresa. Ah, sí. Entonces, era que debíamos cargar el día de hoy, pero pues el enlace no sé, parece que fue raptado por los extraterrestres, entonces pues vamos a habilitarlo nuevamente. ¿Listo, chicos? Entonces, en este momento vamos a terminar la grabación. Listo, profe.